Paz de Cristo, mis amados hermanos, un servidor, Pastor Jonathan Rodríguez, les saluda desde la ciudad de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Dios bendiga a todos los muchachos que están en este programa Espacio Juvenil, que esta noche sea una noche de grande bendición para su vida. Voy a compartir una palabra de parte del Señor. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso significa de que antes de que naciéramos ya Dios nos había creado en el cielo. Antes de nacer en la tierra, Dios nos había creado en el cielo, nos había dado un propósito, nos había dado una bendición para venir a esta tierra a cumplirla. Yo quiero compartirte unos elementos que van a servirte en tu vida cristiana. Como jóvenes, hay veces que hay muchas tentaciones, muchas pruebas, muchas luchas, pero también vamos a ver cómo dos jóvenes pudieron sobrevivir en países diferentes. Uno de los jóvenes que vamos a ver es un hombre llamado José, el cual fue uno de los hijos del patriarca Jacob. Fue un joven que pasó muchas pruebas, muchas luchas, pero él tuvo que renovar su manera de pensar. Él tuvo que tener fe en ese Dios invisible para llevarlo a cumplir propósitos divinos. Y uno de los elementos que te quiero dar es el elemento llamado mente. Usted tiene que tener una mente conforme a la de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. José, hijo de Jacob, pasó muchas pruebas. Sus hermanos lo vendieron. Primero, antes de venderlo, lo tiraron a una cisterna porque él contaba sus sueños que Dios le había revelado, que soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se arrodillaban ante él, que soñó que con sus hermanos salieron al campo y unos manojos se inclinaban ante él. Entonces esos sueños provocaron envidia en los hermanos de José, de tal manera que los hermanos de José lo maltrataban a este muchacho e incluso lo echaron a una cisterna vacía. Pero también pasó una caravana de ismaelitas, entonces los hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas. José pasó pruebas, aproximadamente varios años, pero todas esas pruebas lo llevaron a madurar para cumplir el sueño de Dios. José llegó a Egipto, un hombre llamado Potifar lo compró. Este joven, a pesar de las pruebas, las luchas, tenía una mentalidad de Cristo, como le acabo de leer el versículo. Se aferró a la visión, a la promesa que Dios le dio de que él llegaría a ser alguien grande para la gloria del Señor. Cuando llegó en Egipto y Potifar lo compró como un esclavo, en la casa de Potifar él servía a su amo, el egipcio, pero pasó pruebas con la mujer del amo que quería que José cayera en pecado. José se mantuvo íntegro ante la presencia de Dios, no pecó, mas sin embargo lo difamaron y lo metieron a la cárcel. José pasó varios años en la cárcel, pruebas, luchas. Puede ser que a veces como joven pasas momentos en la cárcel que significa que estás en tristeza, estás en desánimo, no tienes trabajo. Puede ser que estás batallando con algunos pensamientos que no van acorde a la palabra de Dios. Pero Dios te da un elemento para que puedas tener la victoria, y es una mente renovada, la mente de Cristo. José se mantuvo firme a pesar de las pruebas y las luchas. Un día el copero y el panadero llegaron a la cárcel. Los dos estaban turbados por sueños. Los metieron a la cárcel por haber cometido algún problema con el faraón. Alguien de los dos robó una copa. Entonces el faraón los mandó a la cárcel. El copero y el panadero tuvieron un sueño, estaban perturbados por ese sueño. Mas sin embargo José les interpretó el sueño tal como ellos soñaron. Él les dio la interpretación y ellos descubrieron que esos sueños tenían significado, de tal manera que el panadero lo mandaron a la horca y el copero salió libre de la cárcel. Muchos años después que el copero salió de la cárcel, muchos años pasaron cuando el faraón, uno de los hombres más poderosos de esa época en ese país, Egipto, tuvo un sueño perturbador, y el copero se acordó que un joven en la cárcel le interpretó su sueño claramente y mandaron a llamar a José. José escuchó los sueños del faraón. José interpretó los sueños de tal manera que el faraón, dice la Biblia, que quitó su anillo de su mano y se lo puso en la mano de José y lo hizo pregonar en todo Egipto que José sería el gobernador de esa nación, para que pasaran 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. José sería el que Dios utilizaría como
uno de los hombres más poderosos para pasar esa prueba. Entonces, ¿qué podemos observar en esta pequeña historia que lo traje a colación? De que Dios tiene planes para con los jóvenes, a pesar de las pruebas, a pesar de las envidias, a pesar de las difamaciones, a pesar de todo el proceso o prueba que hayas pasado, Dios ha reservado para ti un propósito. Por eso tu mentalidad debe ser acorde a la palabra de Dios, la mente de Cristo. Jeremías 1:5 se lo vuelvo a repetir: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios está hablando al profeta Jeremías, pero esa palabra lo traigo para ti. Dios te dice: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces debes de tener en cuenta que Dios tiene un propósito para tu vida. José, a pesar de las pruebas que pasó en Egipto, Dios lo llevó al palacio real de tal manera que fue uno de los hombres más poderosos en aquella época, cumplió la voluntad de Dios y fue para la gloria del Señor. Otro de los hombres que podemos observar en la Biblia es Daniel, un joven que fue cautivo y llevado a Babilonia juntamente con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos llegaron a Babilonia. Los babilónicos, el rey Nabucodonosor quería que ellos estudiaran la cultura babilónica, quería que ellos estuvieran viviendo en ese país. Pero Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey. Él pidió otra comida, frutas, legumbres y agua. Él no quiso comer la comida del rey, no quiso tomar vino, se apartó porque él tenía temor de Dios. Entonces Daniel, uno de los hombres que Dios le dio sabiduría, le dio el don de clarividencia, le dio el don de profecía, le dio el don de revelación. Este hombre interpretó el sueño de Nabucodonosor, también uno de los hombres más poderosos en aquella época en Babilonia. Dios le dio gracia, favor, para que Daniel hallara gracia delante de los ojos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, de tal manera que Daniel interpretó el sueño y el rey Nabucodonosor lo hizo uno de los gobernadores también, uno de los hombres más sabios de su imperio. Según la historia bíblica, Daniel sirvió a 4 reyes. Uno de los reyes fue Nabucodonosor, y así consecutivamente Daniel fue de grande bendición, aconsejando, orando por Jerusalén y por los reyes que estaban a cargo de Babilonia. Entonces Daniel cumplió el propósito de Dios porque tenía una mentalidad diferente, tenía una perspectiva diferente, tenía un llamamiento diferente, confiaba en el Dios Todopoderoso. Jóvenes, puede ser que usted se sienta frustrado y diga: es que yo no encuentro propósito en la vida. Dios te trajo a este mundo para darte propósito divino. No estás en este mundo por casualidad. Dios tiene planes para contigo. No te desanimes. Hay veces que uno pasa procesos para llegar a ser catapultado a sucesos de grande bendición. Daniel pasó ese proceso de ser cautivo, mas sin embargo, a pesar de que José y a pesar de que Daniel eran cautivos en diferentes países, ellos tenían integridad, ellos eran temerosos de Dios, ellos servían al Dios invisible, al Dios todopoderoso, al Shaddai, al Señor Jesucristo. Ellos tenían gracia de parte del Señor, dones espirituales, llamamientos. Ellos tenían cultura espiritual, temerosos de Dios, practicaban la oración, ellos guardaban la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones. A pesar de que José vivió en Egipto, Egipto nunca vivió en José, porque en el corazón de José vivió la presencia de Dios. Y a pesar de que Daniel vivió en Babilonia y estuvo rodeado de diferentes culturas, nunca jamás Babilonia vivió en Daniel, porque en Daniel vivía la presencia del Dios Todopoderoso. Así que José y Daniel son 2 claros ejemplos de jóvenes que cumplió la voluntad de Dios, que sirvieron con excelencia, que se apartaron del mal, que sirvieron a Dios con amor y con integridad, de tal manera que sus patrones, por decirlo, sus jefes, sus líderes, los reyes que estaban cerca de Daniel y cerca de José, se maravillaron y dijeron: realmente el Dios de este hombre, de este muchacho, de este joven, es el verdadero Dios vivo. Quedó impactado el faraón de Egipto al ver que José era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado para el Señor. Quedó impactado los reyes de Babilonia al ver que Daniel era un hombre temeroso de Dios, un hombre de palabra, un hombre claro, fuerte y un hombre de grande bendición.
Así que mis amados jóvenes que están viendo este video, te animo a que seas como José, a que seas como Daniel. También podemos observar en breve tiempo la vida de Esther, una joven que quedó huérfana viviendo con su tío Mardoqueo. Mas sin embargo, el rey Artajerjes, hizo pregonar que iba a haber un concurso de belleza porque la reina Vasti había ofendido tanto al rey de tal manera que quedó destituida de su cargo como reina. Entonces el rey Artajerjes mandó a pregonar en todo el imperio de que iba a haber un concurso de belleza, de tal manera que venían jóvenes de diferentes partes del imperio. Entre ellas iba una joven huérfana llamada Esther, que Dios la había preparado para que fuera un instrumento de bendición. Y en todo ese concurso de belleza habían jóvenes altas, habían jóvenes señoritas bien peinadas, habían jóvenes señoritas que venían de familias acaudaladas con mucho dinero. Mas sin embargo, en todas las señoritas y todas las jóvenes que estaban ahí presentes, había una llamada Esther. Esther estaba ahí en el concurso de belleza, Esther estaba allí, mas sin embargo el Señor derramó gracia y favor para que ella estuviera presente en ese concurso de belleza. Y fue tanto la gracia, la bendición, el favor que Dios derramó sobre Esther, de tal manera que el rey Artajerjes quedó impactado con su belleza y dijo: ella será la nueva reina. Así que mis amadas hermanas que están viendo este video, puede ser que usted se siente triste, puede ser que usted se sienta mal, puede ser que usted se sienta sin propósito, pero mire que Esther pasó procesos antes de llegar a sucesos gloriosos. Ella fue huérfana, ella posiblemente no tenía oportunidades, puede ser que no tenía la preparación, no tenía muchas cosas que carecía, pero más sin embargo tenía la presencia de Dios, que es más que suficiente. Ella fue la nueva reina y el rey Artajerjes la coronó y ella vivió en el palacio real. Así que mis amados hermanos, tantos jóvenes varones como jóvenes señoritas, Dios tiene planes para con su vida. Dios tiene proyectos de bendición. El simple hecho de que estés pasando una estación de la vida de tristeza, de desánimo o de algún otro problema, no quiere decir que Dios no tiene planes para ti. Son solamente procesos que hacen que pulan tu carácter, que hacen que quiten la impureza de tu vida, que hacen que te prepares para la gloria que Dios ha preparado para ti. Así que tanto José en Egipto fue de grande bendición para multitudes, como Daniel en Babilonia fue de grande bendición para multitudes, como Esther en el imperio donde estaba el rey Artajerjes fue de grande bendición para multitudes. Usted también, señorita y joven que están viendo este video, son de grande bendición para multitudes. Acuérdese lo que dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí. El Señor te conoce, el Señor te santificó, el Señor te bendijo y Él tiene planes, proyectos, propósitos, lugares, comidas, ropa, muchas bendiciones preparado para ti. Es cuestión de fe, es cuestión de obediencia y es cuestión de vivir conforme a la voluntad de Dios. Espero que esta enseñanza, esta breve enseñanza, sea de grande bendición para su vida. Tanto José en Egipto fue de bendición, como Daniel en Babilonia fue de bendición, y como Esther también en el imperio del rey Artajerjes fue de bendición. Usted está en este mundo porque será y es y seguirá siendo de bendición. Un servidor, Pastor Jonathan Rodríguez, espero que esta palabra sea de grande bendición para su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, me despido de ustedes, mis amados hermanos, deseando que Dios les bendiga y que el propósito de Dios, el plan de Dios, los proyectos de Dios y una gran vida de bendición se cumplan en su vida. Dios me los bendiga en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.